¿Qué pasa? ¿Que la intro es muy larga? Venga, vamos a cortarla un poco para que no haya quejas. Hoy, mercancías peligrosas. Por cierto, un lugar precioso, ¿eh? I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. Ser un buen especialista en mercancías peligrosas es una labor que puede llevarte décadas de trabajo y de estudio. Yo hoy te brindo la posibilidad de aprender al menos lo básico en 10 minutos. Vamos a ello. Durante la década de los 70, el transporte de mercancías peligrosas por carretera en nuestro país obtuvo un desarrollo muy considerable. Desarrollo que, sin embargo, no se vio acompañado de instrumentos jurídicos y tecnológicos que pudieran hacerlo posible de manera segura, lo que desembocó en julio de 1978 en el desgraciado accidente del camping Los Alfaques, en San Carlos de la Rápita, que muchos de vosotros conoceréis. Esta tragedia supuso un antes y un después en el transporte por carretera de mercancías peligrosas en España, posibilitando que a partir de entonces los poderes públicos dictasen instrumentos jurídicos y normativa actualizada que lo hiciesen mucho más riguroso y seguro desde todo punto de vista. La actividad del transporte, por sí sola, ya es intrínsecamente peligrosa. Sin embargo, existe un transporte, llamémosle especial, que por razón de las mercancías que desplaza, añade un plus de peligrosidad a esa actividad. Estamos hablando del transporte de mercancías peligrosas, que puede efectuarse por medios aéreos, marítimos o terrestres, ferrocarril o por carretera. El transporte de mercancías peligrosas se caracteriza porque esas mercancías, en caso de accidente o de siniestro, son susceptibles de producir incendio, explosión, radiación, contaminación o cualquier otro efecto pernicioso para la salud de los seres humanos, de los seres vivos en general o para los bienes o la propiedad. Bueno, este librito de bolsillo que veis aquí, este chiquitín de más de 1000 páginas, es el ADR. El ADR es, pues es el instrumento jurídico principal, no solo en España, ni en Europa, ni es que en realidad lo es en todo el mundo, para el control, es la guía, es el patrón, es la norma más importante respecto a las mercancías peligrosas en todo el mundo. No hagáis caso de la edición, esta es de 1999, es mío, personal, lo tengo como oro en paño y lo cuido y lo quiero mucho. Bien, conocer el ADR en profundidad es difícil, os lo adelanto, pero bueno, tiene dos partes claramente diferenciadas, pues igual que las tiene la Biblia, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, pues aquí se llaman anejo A y anejo B. El anejo A se dedica en su totalidad a las condiciones de transporte de las mercancías y el anejo B habla de los vehículos que las transportan. Eso grosso modo, porque luego hay muchísima más letra pequeña, incorpora el propio acuerdo, los instrumentos de ratificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el ADR es norma aplicable a nivel nacional, porque así lo dice el Real Decreto del año 2014 que regula las mercancías peligrosas, pero también las directivas comunitarias, por tanto extiende su ámbito a toda la Unión Europea y además a todo el mundo, porque fue aprobado en el año 57 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas y luego han ido ratificándolo posteriormente diversos países. El ADR se aplica exclusivamente al transporte por carretera, igual que el RID, otro acrónimo, lo es para el ferrocarril, bueno, y el transporte aéreo tiene el suyo y el marítimo el suyo propio a su vez. Bien, contiene básicamente pues las normas que hacen que este se desarrolle
dentro del mayor ámbito de seguridad posible. Lo tenéis en formato digital, por supuesto, no hace falta que os gastéis el dinero, pero para los enamorados de esta materia y para quienes gocéis de la presencia de los libros, os recomiendo al menos que uno de ellos luzca en vuestra biblioteca. Una cuestión fundamental para todo policía, o al menos para todo policía de tráfico, es la clasificación de las mercancías que nos ofrece el anejo A. Existen 9 clases, las clases 4, 5 y 6 se subdividen en 4.1, 4.2 y 4.3, 5.1, 5.2 y la subclase 6.1, 6.2. Bien, sí, creo que lo he dicho bien. Bueno, os decía, hay que saberlas de memoria porque es fundamental cuando se está preparando un ascenso, una oposición, o simplemente porque llegado el caso de un siniestro debemos conocerlas. La clase 1 habla fundamentalmente de materias explosivas y artificios pirotécnicos, la clase 2 gases, la clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, la 5 oxidantes, materias oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 sustancias tóxicas, clase 7 radioactivos, clase 8 corrosivos y bueno, la clase 9 es un poco, recoge todas aquellas que no tienen una naturaleza o una peligrosidad específica, llamémosle un cajón desastre. En ella entran, por ejemplo, pues creo recordar el aceite usado que se utiliza como lubricantes en los coches, bueno, y ahí pues podríamos denominarle o se denomina materias diversas. Bien, con respecto a los vehículos, pues como podréis comprender, dada la naturaleza y las características tan dispares que tienen las mercancías que transportan, bueno, pues los vehículos lo que hacen es adaptarse en su tipología a esas mercancías. Por ello encontramos vehículos botelleros, como por ejemplo estos de reparto de butano domiciliario, o las clásicas cisternas que abastecen a las estaciones de servicio, contenedores cisterna, vehículos con caja abierta para transportar materias sólidas o con caja cerrada y por supuesto toda la tipología común de vehículos que se destinan al transporte por carretera, es decir, vehículos ligeros de menos de 3.500 kilos, articulados, trenes de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los elementos que identifican el peligro en los vehículos que transportan mercancías peligrosas, para los que os estáis iniciando en la materia, es decir, para los que todavía no sois conocedores en profundidad de todas estas cuestiones, fijaos siempre en los paneles naranja. Los paneles naranja suelen ir uno delante y otro en la parte posterior del vehículo, también en los laterales, e incorporan dos números. El superior es el número de identificación del peligro y el inferior, el de abajo, es el número de identificación de la materia, el número ONU. Esto es fundamental que lo conozcamos. Bien, y las etiquetas de peligro que generalmente pues también van fijadas de manera claramente visible en los laterales del vehículo. Entre los documentos que debemos solicitar al conductor hay dos que destacan porque se apartan un poco de la línea común de lo que son documentos ordinarios exigibles a cualquier otro vehículo, como el permiso de circulación, el seguro o la tarjeta de inspección técnica. Bien, son sin duda la carta de porte, que en el transporte de mercancías peligrosas es obligatorio, y las fichas de seguridad o las instrucciones escritas, en las que se detallan, es obligatorio, se detallan las medidas a adoptar en caso de siniestro. Desde el punto de vista de la protección civil y de la seguridad en carretera, otra clasificación absolutamente importante es la de los accidentes
o de los incidentes. Esta terminología también se usa en mercancías peligrosas. Existen 5 tipos de accidentes o incidentes. En el primero el vehículo ha sufrido una avería o un accidente, pero el continente donde va la mercancía no ha quedado afectado. En el tipo 2 sí que ha quedado afectado, pero no existe derrame ni fuga de la mercancía. Por lo tanto, no hay más peligrosidad que la propia que produce el vehículo, pues entorpeciendo el tráfico o de cualquiera de las restantes maneras. En el tipo 3, accidentes tipo 3, sí que hay fuga o derrame, pero no se ha producido ningún incendio. En el accidente tipo 4, la mercancía ha sido derramada, se ha abierto el continente, la mercancía ha salido, está vertida en la vía pública y además se ha incendiado. Y en el tipo 5, el más grave sin duda alguna, se ha producido una explosión que produce la destrucción del continente y por ende la del vehículo y posiblemente y por desgracia la de otros. Bien, pues hasta aquí estos brevísimos apuntes y quiero resaltar esta palabra porque realmente lo son. Recordad que la materia es tan extensa que os puede ocupar toda una vida profesional. Bien, pues os decía, estos tan breves apuntes sobre mercancías peligrosas, pero que a mi modo de ver constituyen al menos la línea medular de lo que todo miembro de una fuerza y cuerpo de seguridad, y más si se dedica a labores de vigilancia del tráfico, debe conocer. Os animo a que profundicéis y quizá lleguéis incluso a apasionaros con ella. Un saludo, recordad siempre, sin policía no hay sociedad posible. Hasta la semana que viene. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving.